para averiguar un poco el tema de los impuestos, cómo se nos va la plata, como decíamos recién. Estamos en comunicación con Guillermo Poch, tributarista y contador público. Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo andás, Guillermo Tocayo? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. A ver, ¿cómo queda el paquete fiscal luego de estos cambios? En principio, qué sé yo, viste que esto es el minuto a minuto. Bueno, mirá, algo que pasa siempre en la Argentina, pasa mucha agua bajo el puente, pero siempre estamos en el mismo lugar. O sea, al día de hoy estamos igual que el 28 de septiembre de 2023, que es cuando se aprobó el proyecto que Massa envió al Congreso y fue aprobado, que era la creación de un impuesto cedular, y no tenés blanqueo, no tenés moratoria, ni tampoco expectativa de que lo haya, porque fue bajado de lo que es la ley ómnibus. Entonces, pasó tiempo, ya son 2 administraciones, y al día de hoy, al quitarse todo el paquete y al bajarse también la reforma en el impuesto a las ganancias, a este impuesto celular como el denominado impuestos ingresos personales, estamos igual que antes, en una situación en donde la norma que entró en vigencia en septiembre 2023 todavía no fue reglamentada. Entonces, es paradigmático, paradójico lo que estamos hablando, es decir, che, pasó mucho, hubo muchas noticias en materia impositiva y parecería que volvimos a foja cero, como que en la OCA nos enviaron de nuevo a la casilla de largada. Y el contribuyente común, normal, ¿cómo sabe? ¿Cómo se orienta? Porque es un bombardeo de información que es demoledor. Sí, y fíjate que está muy bueno, Guilla, el comentario que hace. Decís, quien no está en materia tributaria lo estamos bombardeando de novedades y de alguna manera no sabe dónde está. Bueno, eso se llama incertidumbre, y en materia fiscal la incertidumbre se paga muy caro. Y de hecho, desde un punto de vista teórico, es preferible un impuesto injusto a que haya incertidumbre fiscal. Fíjate al extremo que te estoy diciendo. Alguien diría, che, pero no se pueden aplicar impuestos injustos. Bueno, peor es generar incertidumbre. Y eso hoy, la dirigencia política, sin importar el partido político, está generando incertidumbre en materia fiscal. Eso es algo que claramente la dirigencia política tendría que recoger el guante y decir, bueno, la importancia que tiene esa certidumbre en materia tributaria. Entonces, lo importante sería establecer unas reglas claras y no esos idas y vueltas, porque el pobre ciudadano que está en el medio, que no está todo el día estudiando impuestos, dice, bueno, ¿qué pasa con mi sueldo? Bueno, si sos director, hoy en día tenés un tratamiento fiscal, un director empleado, pero para el empleado, en líneas generales, como están conforme las normas hoy, no debiera sufrir una retención aun cuando su salario esté arriba de 2.400.000. Pero después aparece el fisco y te envía un comunicado cuando te podía haber emitido una norma reglamentaria y que la gente sea de cumplimiento, pero como estaba la intención de derogar la norma, ¿para qué emitir esa resolución? Bueno, todo ese ruido político termina teniendo consecuencias en materia tributaria y en ese ciudadano que vos estabas trayendo acá a la conversación. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Pablo, te saluda, Pablo Mercau. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Viste esa canción que dice Desde lejos no se ve, ¿no? No sé si te gusta el rock nacional. Los Piojos, creo que es, ¿no? Desde lejos no se ve. Los Piojos. Los Piojos, sí, gracias, Eva. Por ahí acá vamos a aplicar el camino inverso. A lo lejos uno ve más fácil algunas cuestiones, ¿no? Te pongo este ejemplo. Estados Unidos, ¿viste? Uno mira, a mí me gusta mucho la política internacional. Entonces mirás las propuestas de los presidentes y el gran debate nacional es, che, bueno, ¿qué hace con los impuestos? Entonces tenés un presidente que viene y te dice, no importa el nombre, bueno, vamos a poner más impuestos a los ricos, y otro, vamos a bajarle impuestos a los ricos. Ese es como el gran debate, uno de los grandes debates nacionales. Eso en la Argentina, lo tenemos más o menos claro porque, a ver, está claro, a nadie le gusta pagar impuestos. Ahora, los países debaten esto, ¿no? Claramente. ¿Y a quién le cobras? ¿Al que es más fácil cobrarle? ¿Al que labure y tiene un buen salario? Es cierto que impuestos a los ingresos altos hay en muchos países del mundo. ¿Le cobras a las grandes empresas, que tampoco le gusta pagar impuestos? ¿Nos debemos un poco ese debate, Guillermo?
Pablo, mira, estaba ansioso de poderte dar respuesta a tu pregunta porque está muy buena. Fíjate algo, vos decís, ¿qué pasa en el mundo? Mira, siempre las leyes en los primeros artículos tenés los marcos referenciales, o sea, los primeros artículos son donde te ubican en un contexto, ¿sí? En Argentina, en el 4º artículo de la Constitución Nacional tenés citado a los impuestos y cómo se financia la nación. Para que te des una idea, se habla de que vos no podés aplicar una norma retroactiva, o sea, no podés meter a alguien preso si la ley previamente no estuvo sancionada. Claro. Eso está en el artículo 18. Derechos humanos está en el 31, en el 4º estaban los impuestos. Entonces, fíjate que en Argentina, eso que vos decís, en otros países es importante, no le damos la debida importancia de lo que son los impuestos y la actividad económica. Entonces, si vos numéricamente decís, los impuestos entran en 4º lugar para que alguien vaya preso con una ley previa, está en el 18, y yo te diría, te estoy dando respuesta a lo que vos planteas. Y, che, Guillermo, ¿cómo puede ser? En otros países esto, ¿qué pasa en Argentina? Ahí un poco tenemos, por así decirlo, no estamos circunscriptos a la importancia de la materia económica, que es demasiado importante porque es el día a día, porque el Estado entra en tu bolsillo y te saca plata. Y por lo general, si vos estás en el colectivo y alguien te pone la mano en el bolsillo y vos tratás de sacarla, eso es natural, ¿entendés? Bueno, el ejemplo, ¿no?, un poco risueño que se pone siempre es de Al Capone, ¿no? El tipo mató un montón de gente, yo estaba a los tiros por la ley seca y demás, y lo termina metiendo preso por no pagar impuestos. Digo, más allá de la humorada, digamos, es un debate en serio, ¿no? Te pregunto, porque, por ejemplo, ahora con el impuesto país, ¿no? Y hay otro gran debate ahí abierto, Guillermo, en términos de la coparticipación. Mencionás el artículo 4, habla de la nación, por supuesto, pero tenés las provincias, en algunos casos preexistentes a la nación, y todo el debate que hay con respecto al federalismo y demás. El impuesto país es un ejemplo importantísimo y súper interesante para entender cómo funciona esto. Aumentó del 7,5, creo, al 17% de un plumazo. Aumentó la recaudación de 1,6, la perspectiva de recaudación, a 8, y pico de billones de pesos. Es el 4º impuesto que recauda el Estado Nacional. ¿Es coparticipable? ¿Debiera serlo en mayor medida? Porque son gastos que hacen habitantes de todo el país y se le cobra un impuesto, importación, tiene que ver con eso. ¿Ese debate también está pendiente del tema de la coparticipación? El problema, o sea, acá entra, viste, esa manta corta de que siempre que hay crisis aumentamos los impuestos y después quedan y se siguen aumentando, ¿sí? El impuesto país, claramente, o sea, tuvo ese incremento porque Argentina volvía a estar en crisis. En líneas generales, lo ideal sería que haya pocos impuestos y que, en definitiva, lo que recauda la nación lo gaste la nación y lo que gastan las provincias lo recauden y, de alguna manera, lo gasten las provincias. Porque vos te fijas que los dos impuestos de mayor recaudación, que son el IVA y ganancias, terminan siendo coparticipables. Si vos sacaras IVA de la masa de coparticipación, le darías otro tipo de autonomía a las provincias. Entonces Argentina tiene que cambiar esa matriz de qué recauda el Estado Nacional y qué recaudan las provincias, para que de alguna manera que el IVA deje de ser un impuesto recaudado por la nación y de alguna manera el sistema tributario argentino deje de ser regresivo. Lo que pasa es que hoy impuesto al valor agregado aporta el 36% de la recaudación nacional, es muchísimo. Es mucho, claro. Cuando en otros países el más importante es ganancias. Y ganancias no de las personas, sino de las empresas. Tendría que ser de las empresas. Claro. Y vos fíjate que cuando se tocó cuarta categoría, el impacto que tuvo en las provincias, entonces ahí lo que te están mostrando es que Argentina consume más que la generación de rentas que tiene, y mucha de esa generación de renta viene de las personas. ¿Me vas siguiendo? Entonces, Sí. la cuestión para no tocar o reducir gastos sería que la dirigencia política trabaje fuertemente en la generación de riqueza a través de mayores inversiones. Clarísimo. Yo te hago una última chiquitita, breve. ¿Alcanzará este tiempo de debate o vas a ir pateándose la pelota para adelante? Y se tiene que corregir rápidamente y quitar lo más rápido posible la incertidumbre en materia tributaria.
Sí, lo que pasa es que las incertidumbres son muchas, ¿no? Hablábamos hace un rato del tema, por ejemplo, del aumento de combustibles. Que si por un lado era la quita de un impuesto, de la suspensión de un impuesto, dos empresas petroleras aumentaron, pero por boletín oficial el gobierno suspendió por un mes esa quita. Entonces decís, pero entonces ¿por qué sube? Sube por el impuesto. Hay mucho desconcierto en muchas áreas, ¿no? Sí, o sea, para la audiencia que a veces no llega a comprender cómo funciona, hay algo que se llama sistema de precios. Vos estás en la góndola y ves un precio. Ese precio tiene la rentabilidad de toda esa cadena de producción o de prestaciones de servicios, y después lo que tenés es una parte de impuestos y otra el costo de las materias primas. Entonces, cualquier variable que estés tocando termina impactando en el precio. Una porción importante está derivada de los impuestos. Entonces, si estaba la expectativa de que suba el gravamen, que hizo la compañía automáticamente para no hacerse cargo de ese impuesto, lo trasladó a precios. Entonces, si hay una merma en el impuesto, una reducción del impuesto porque se vuelve a foja cero, automáticamente el precio tendría que bajar. Pero después aparece también el componente cuál es el costo que hoy estás teniendo y la expectativa de lo que está generando la inflación. O sea, son cuestiones complejas, pero la idea sería de que no haya idas y vueltas para atrás en materia tributaria, que es lo que decía al inicio. Sí, igual cuando yo te escuchaba decir que, por ejemplo, a una persona la juzgan, pero para eso la ley tiene que estar sancionada. En el caso impositivo, esto no rige. Digo, porque te sancionan algo y dicen, no, pero retroactivo a diciembre del 2021. Y tenés que buscar comprobante, papelito, ¿no? Esas cosas, yo las escuché, soy medio nabo en la cuestión económica, pero la escuché retroactivo a decir, pero pará, ya pasó eso. ¿Cuándo? O sea, sí, ahí entran, para ser claros, ahí hay suertes de retroactividad. Hay impuestos que te permiten la retroactividad. Lo ideal es que eso no suceda. Yo soy de aquellos que digo, es preferible siempre darle tiempo a la gente, avisarle de un impuesto y el impacto que va a tener en su negocio o en sus finanzas. Eso es lo recomendable. Hay impuestos que sí te lo permiten ir de manera para atrás, y es algo que se llama impuesto de ejercicios, ejemplo, el impuesto a las ganancias. sí, bueno, dentro de la incoherencia, impuesto a la presunta ganancia. ¿En este país? ¿En serio? ¿Qué sé yo? Y gran inquietud. Y sí, ¿cómo me vas a cobrar algo que presuntamente ni Dios sabe cuánto voy a facturar y vos me querés cobrar? Bueno, no importa, no es cazar en el zoológico, pero no te vamos a meter en esa. Te agradecemos mucho, Guillermo Poche, esta nota en la mañana de la Radio República. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Un abrazo. Chao, chao. Hacemos radio con sonido argentino. Radio República, AM770.